Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora tutora. ¿Cómo me les va? Me metí un poquito antes para ensayar el sonido que en estos días me estuvo molestando. Buenas tardes. Buenas tardes, Caterina. Voy a quitar mi audífono para ver si me escuchan también. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Ya se compuso esto. Bueno, voy a empezar a compartir y damos un tiempito de espera para que nuestros compañeros acaben de integrarse a la clase.
Bueno, haciendo respeto a que ustedes ya ingresaron y que lo hicieron a tiempo, entonces vamos a dar inicio a la webconferencia del día de hoy. ¿Me confirman nuevamente? ¿Me están escuchando entonces? Sí, señora. Bueno, muy Sí, bien. señora. Listo, muchachos. Vamos a empezar. Entonces aquí ustedes están visualizando la presentación. Sí, señora. Ajá, bien. Entonces el día de hoy vamos a realizar la primera web del curso que se llama Psicología de los Grupos. ¿Sí? Digamos que es como el antecesor a Psicología Social, pero mucho más enfocado como al tema de cómo funcionamos a nivel grupal. Cómo cuando estoy con determinadas personas tomo o adopto cierto comportamiento en comparación a otros contextos donde podamos nosotros desempeñarnos. ¿Sí? Me voy a desempeñar este periodo como directora, pero a la vez como tutora del curso. Eso tiene unas ventajas y es que digamos que cualquier dificultad la pueden solucionar directamente conmigo y a mí obviamente también en el aspecto administrativo me facilita poder organizar o modificar algún tipo de actividad, el tema de las fechas, con un poco pues de autonomía, por decirlo así. Luego vamos a ver cómo es o de qué se trata la asignatura, cómo es la calificación. Y obviamente si ustedes tienen dudas, inquietudes, las vamos despejando dentro del curso. Me presento. Mi nombre es Mariela Victoria Aguilar. Soy psicóloga de formación, especialista en gerencia educativa y gestión de proyectos y también tengo una maestría en desarrollo infantil. Tengo 21 años de experiencia laboral, especialmente más enfocado a la parte de la docencia universitaria. También he trabajado en el ámbito educativo como orientadora escolar y he trabajado en el ámbito comunitario haciendo apoyo psicosocial en todo el tema que tiene que ver con las construcciones civiles. Eso me ha permitido darme cuenta que nuestra carrera tiene muchísimas formas de aplicación y que nosotros a veces desconocemos todas las labores que podemos desempeñar para trabajar por el bien de la comunidad. ¿Sí? Bueno, voy a contarles a grosso modo, ¿sí?, cómo está diseñado el curso, ¿sí?, con el tema de las entregas. Ustedes ya pudieron darse cuenta que hicimos en la primera fase un cuestionario que era de corte individual, que pudieron desempeñar y que incluso abrí hasta unos días más con el propósito de que pudieran desarrollarlo. ¿Sí? Ahí es importante también mencionarles. Realmente la puntuación que nosotros obtenemos en ese trabajo individual es pequeña, son solo 25 puntos, pero esos 25 puntos me pueden ayudar muchísimo en caso de que de pronto no pueda presentar una actividad más adelante o de pronto los puntajes que haya obtenido no son los óptimos y este me puede colaborar o sencillamente me puede ayudar a tener una puntuación muy buena por el tema del cumplimiento y la responsabilidad de todas las actividades. Y en este momento estamos en la unidad 2, ¿sí?, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Para esa unidad debemos hacer entrega de un trabajo que es individual. Ustedes ya están formaditos en grupo, pero todavía no van a trabajar en equipo. Por el momento siguen trabajando de manera individual. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Van a leer ustedes los ejes temáticos del primer documento, ¿sí?, que se llama Psicología de Grupos. Entonces van a leerlo y con base en esa lectura van a realizar un mapa conceptual, ¿sí? Y también van a realizar una matriz de trabajo,
¿sí? Esa matriz que está adjunta, la mandé al correo, está también en el grupo que tenemos en Teams, y obviamente pues también está en la plataforma. La realizamos primero respondiendo a unas preguntas básicas que tienen que ver con la lectura y la segunda parte enfocada a un grupo como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trabajo en una empresa y allí hay un grupo de compañeros, no sé, puedo hacerlo con esa persona que está, con ese grupo de personas que están allí vinculados y que de alguna manera son un grupo, ¿sí? Nosotros precisamente somos un grupo. Los grupos con los que van a realizar las actividades posteriores o actividades colaborativas son grupos. Y con base en esa elección, que puede ser la Junta de Acción Comunal de mi barrio, puede ser la asociación de madres comunitarias que hay en el barrio, puede ser el grupo de mujeres artesanas de mi municipio, ¿sí? Con ese grupo vamos a realizar la segunda parte de la matriz, que habla de cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los propósitos de ese grupo. Y realmente lo que queremos ahí es que empecemos a ver cómo nosotros nos reunimos en grupo tratando de, como de encontrar algo en común, ¿sí? Voy a preguntar, voy a hacer una claridad, muchachos. Yo suelo preguntar dentro de las web, ¿sí? Pero no se me vayan a preocupar pensando que si la pregunta es dura, que si me va a quedar buena o me va a quedar mala. No, son preguntas como de nuestra cotidianidad, ¿sí? Tratando de que esa teoría que se les dicta aquí, para aclarar todas las lecturas que ustedes realizan de manera independiente, como que lo llevemos a la cotidianidad, a lo que cotidianamente nosotros hacemos, ¿sí? Entonces voy a preguntar a alguno de ustedes, ¿sí? Jimmy, ¿estás por ahí? Sí, señora. Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes, Jimmy. Tú ahorita quedas encargado de que en la siguiente pregunta tú eliges quién responde. ¿Listo? Ok, sí, señora. Bueno, Jimmy, como grupo, aquí en este momento están ustedes conectados. Como grupo, ¿qué tenemos en común? ¿Qué puede hacer que digamos, por eso somos un grupo? En este momento, este grupo, el que está presente, tenemos en común que estamos recibiendo una asesoría y una inducción en referente a la actividad que vamos a realizar. Tenemos un objetivo en común y todos buscan aclarar dudas, desde mi punto de vista, señora tutora. Sí, sí, claro que sí. Sí. Gracias. Sí. Y realmente la finalidad de este grupo que está aquí es ser profesionales de la psicología, ¿sí? Y estamos haciendo una cantidad de peldaños, ¿no? Un curso es un paso pequeñito para llegar a ser psicólogos, un periodo completo es un paso un poco más grande para llegar a ser psicólogos, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene aquí convocados, eso es lo que nos tiene en este momento interesados en ser grupo, ¿sí? Muchas gracias, Jimmy. Ahorita te pido el favor que me ayudes entonces. Bueno. Sí, señora. Listo. Posteriormente, ¿sí? Bueno, y les recuerdo, nosotros tenemos plazo para subir estas actividades, el mapa conceptual y la matriz al foro hasta el 17 de mayo, ¿sí? Pero también en la plataforma, en la parte de evaluación, ustedes van a subir esos dos materiales, ¿sí? En un documento Word, pero sí le vamos a hacer una introducción, una justificación, unos objetivos breves, concretos, haciendo uso de las normas APA, para que sea calificado de manera individual, pero debe participar en ambas partes, tanto en el foro como en la parte o en el módulo de evaluación, deben subirlo. Cualquier dificultad que tengan, cualquier molestia que puedan tener, porque yo sé que algunos viven en lugares que no son tan benéficos con el tema de la conexión a internet, pues me avisan y miramos si me lo puede mandar por el WhatsApp, si me lo envía al correo electrónico. Tenemos que ser recursivos, ¿sí? Y yo generalmente trato de estar presta a las necesidades de ustedes y buscar soluciones, ¿sí?
Posteriormente, en la fase número 3, sí vamos a hacer la contextualización del problema. Y ahí sí vamos a trabajar en conjunto. Y realmente lo que allí vamos a tratar de generar y de hacer, que además voy a ponérselos grandecitos, que no había caído en la cuenta. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer ahí es que ustedes hagan un encuentro sincrónico, que en este caso puede ser haciendo uso de Teams, de Meet, de Zoom, ¿sí? Y que ustedes allí puedan trabajar el análisis de algunas de las problemáticas de esas comunidades y de esas agrupaciones que ustedes indagaron. Ejemplo, entonces resulta que Catherine dice, no, yo creo que podemos hacerlo con la mía, con la asociación mía. Perfecto, eligen esa, ¿sí? Y a partir de ahí tratan de hacer un análisis acerca de cuáles son las problemáticas de esa agrupación elegida, pero también cuáles son las causas de esas problemáticas, qué factores psicosociales e históricos han hecho que esa asociación esté viviendo alguna situación problemática y si de pronto ya no la está viviendo, pudieron haber pasado por alguna situación difícil y ahora ya están en mejores condiciones, pero ¿cómo hicieron para que eso de alguna manera mejorara? ¿Sí? Para esa vamos a tener un tiempo también que se habilita desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio, ¿sí? Aquí sí vamos a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Y ustedes deben hacer esa sustentación de ese análisis, de esa hipótesis que realizaron en un video y ese enlace debe ser enviado en un documento Word, ¿sí? Con normas APA que debe tener el esquema del análisis y el enlace del videito. Y en la fase 4, ¿sí? Vamos que va del 18 de junio al 14 de julio, vamos a hacer una revista creativa sobre esas alternativas. ¿Sí? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es jugar con esa habilidad tecnológica que ustedes han venido desarrollando y haciendo provecho también de todos esos recursos que hay para que alguien que en algún momento tenga alguna dificultad de convivencia con su grupo o que necesite potencializar las vivencias de su grupo, pues puede hacer consulta y de alguna manera esto no nos va a servir solamente a nosotros, la idea es que le sirva también a otras personas. Ojalá, ¿cierto? Ese material que ustedes elaboren también sea retroalimentado con esos grupos que ustedes en algún momento indagaron, con los que pronto tuvieron acercamiento, para que ellos vean que hay respuesta a ese contacto inicial que ustedes tuvieron. ¿Sí? Y ya para finalizar, entonces vamos a tener una evaluación final. ¿Sí? Aquí sí se realiza en el entorno de evaluación, similar a lo que hicimos en el primer momento o en la fase de fundamentación, solo que aquí el puntaje sí es elevado, ¿no? Ya estamos hablando de 125 puntos. Si ustedes tienen un desarrollo adecuado de todas las actividades, tanto de la inicial como las del momento intermedio, pues no van a depender tanto de ese resultado de la evaluación final. Pero eso no quiere decir que se me van a tranquilizar. Entre más alta me quede la calificación, mucho mejor, ¿no? También es mucho más satisfactorio tener unas puntuaciones buenas porque dan cuenta de que he aprendido y de que he tenido un buen desempeño. Bueno, paro ahí para que ustedes me digan, profe, ¿tengo alguna inquietud o alguna duda con respecto a la actividad que estamos desarrollando en esta unidad? Hola, profe, muy buena tarde. Mi nombre es Giselle Preciado. Sí. Profe, una preguntita. Es que apenas me conecté ahorita y no le escuché al principio. Punto 2, usted dice que se debe de ir a alguna asociación, ¿sí? Uno debe allá, o sea, debe presentarse allá y hacer como las preguntas de la matriz. Por ejemplo, si tú vas a indagar la Junta de Acción Comunal del barrio donde tú vives, ¿sí? No necesariamente tienes que sentarte con todos los que conforman o participan de la Junta, sino de pronto con el presidente de la Junta o con algún miembro de la Junta de Acción Comunal
o qué es el grupo de tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Nosotros a veces nos encontramos con adultos mayores que se reúnen a hacer ejercicio, que si tú sabes, entonces te acercas a ellos, indagas al que de pronto lidere para que te dé la información. ¿Sí, sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Es que no he escuchado esa parte. Tranquila, tranquila. De eso se trata, de que aprovechen este espacio para preguntar. Bueno, hasta ahí entonces ya lo que tiene que ver con la evaluación. El curso, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ya se los dije. Bueno, el curso es a ver, acá, bueno. Acá hay una partecita donde dice conozcámonos, ¿cierto? Y yo todavía no les voy a decir las preguntas, porque yo las tengo apuntadas acá, porque de lo contrario, ustedes van a ver las preguntas que siguen. Entonces, no se trata de eso. Bueno, listo. Dime, era el encargado de elegir a qué compañerita le va a preguntar, ¿cierto? Dime. Me va a tocar a mí elegir de manera democrática, mientras Jimmy llega. Bueno, entonces voy a pedirle el favor a Viviana. ¿Viviana está por ahí? Viviana Paola Colmenares. ¿Será que me dejaron de escuchar? ¿Me están escuchando los demás? Sí, profe, ahí se escucha. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, Mónica, ¿me vas a colaborar tú mientras tus compañeros se incorporan nuevamente? Sí, profe. Bueno, y no es una pregunta complicada ni rara, ¿cierto? ¿Cuál es el grupo al que tú consideras? ¿Me escucha, señora tutora? Sí, Jimmy, pero no es que usted se fue y no pude elegir, ponerlo a elegir, me tocó elegir a mí quién Qué hablaba pena, ahora. señora tutora, que donde me encuentro la señora es un poquito mala, discúlpeme. Tranquilo, listo. Ahorita me ayudas entonces. Mónica ya tomó la pregunta que voy a hacer. Bueno, Mónica, de los grupos a los que tú perteneces, ¿cuál es el grupo al que más quieres y por qué? No estoy hablando solo de los grupos académicos, ¿no? Cualquier grupo al que tú perteneces. Bueno, pues yo trabajo en la registraduría y mi grupo de trabajo, yo lo quiero mucho porque somos muy unidos. Nos compartimos las labores y cada quien sabe qué es lo que debe de hacer y no estamos como, ve, Julano no hizo, si no lo hizo, es responsabilidad de él, ¿ya? O sea, con tal de que no nos afecte el trabajo en grupo y si de pronto nos está afectando a nosotros, compañero, esto nos está afectando como grupo, entonces, porfa, sí, es que de pronto tuve un inconveniente, pero ya lo realizo. Entonces, a mí me encanta mi grupo de trabajo o el donde trabajo en estos momentos. Muy bien, listo. Eso es un aspecto muy importante y es que cada uno sabe, muchas gracias por tu apreciación, Mónica. No, gracias a usted. Porque resulta que Mónica nos dice, mire, es que cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pero además respetan y entienden que de pronto se le pudo haber presentado un inconveniente al otro y posiblemente comunican de manera cortés y respetuosa que no lo has hecho y el otro se pone en función para no perjudicar al grupo. ¿Sí? Mónica probablemente se levanta en las mañanas a trabajar con ánimo y con motivación porque llega a un grupo en el cual se siente muy cómodo. ¿Sí? Cosa sería distinta si de pronto dentro de ese grupo pues no hay amabilidad, no hay cordialidad, no hay aprecio, ¿sí? Entonces, pues, de pronto no sería tan gratificante llegar a desempeñar las labores. Ese es un ejemplo de cómo los grupos, de alguna manera, influyen también hasta
en el desempeño individual. Bueno, voy a continuar. Salto por aquí y más adelantico hago otra pregunta. De acuerdo a las lecturas y haciendo referencia a lo que hemos trabajado en el material, según Martín Baró, un grupo es una colectividad entendida como un conjunto de personas y que ese conjunto de personas actúa de acuerdo a normas, que también tienen unos valores. Sin embargo, no siempre interactúan entre sí. Es decir, que ser parte de un grupo no necesariamente implica que yo interactúe con las personas que están ahí. Hay unas donde puede presentarse mayor posibilidad de interacción, hay otras donde no lo es tanto. Y como somos tan distintos y como somos diferentes, pues habrán personas a las que se les facilita interactuar y hay otras a las que no tiene que perseguir, preguntarle, tratar de integrar, porque de pronto su habilidad no sea la socialización, ¿sí? Mientras que hay otros que sí funcionan tranquilamente ante cualquier tipo de posibilidad de socialización. También nos dice la autora Maritza Montero que cuando hablamos de la psicología de los grupos, pues también hacemos referencia al estudio de la psicología social, ¿sí? Y nos dice que esos factores psicosociales que están inmersos en mi actividad con otras personas me permite desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social. ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos en un grupo? Pues que nosotros tenemos que buscar la forma de solucionar situaciones. Cuando estamos en grupo solucionamos muchas cosas y se puede avanzar incluso muchísimo más, ¿sí? Pero también podemos, con esa misma vivencia grupal, generar problemas o generar conflictos que impiden, ¿sí?, que esa meta que tenemos pueda ser alcanzada. Entonces, definitivamente, los grupos mueven, los grupos movilizan, ¿sí?, ya sea para bien o de pronto para algo no tan favorable. Bueno, aquí hay unos criterios para definir qué es un grupo. Y según el autor Marvin, hay 5 enfoques para que alguien sea grupo, y eso es importante que lo tengan en cuenta cuando hagamos las evaluaciones finales. Y es que para que haya grupo requiere que los individuos tengan alguna conciencia sobre los vínculos que les unen entre sí. Cuando las personas son conscientes de la relación que tienen y actúan en consecuencia, el grupo empieza a tener una realidad social y a tener una percepción de los miembros. Voy a darles un ejemplo de ello. Pueda que ustedes, porque estamos matriculados en este curso, ya somos un grupo porque están allí. Puede que ustedes de pronto no tengan la posibilidad de interactuar tanto, pero resulta, hipotéticamente, vamos a un congreso, ¿sí? Y en ese congreso yo me doy cuenta, ¿sí? Alguien se presenta y me dice, es que yo me llamo Viviana Paola Colmenares, ¿sí? Entonces yo digo, ay, yo a esta chica le orienté el curso de psicología de los grupos y me puedo acercar a ella y decirle, hola Viviana, yo soy la profe Mariela. Eso hace que nosotras de alguna manera hayamos tenido algo en común y en ese momentico nos une, ¿sí? Y hace que de pronto tengamos proximidad en el congreso, probablemente nos sentemos juntas, que podamos compartir y refrigerio juntas, porque de alguna manera tuvimos un encuentro previo que nos permite o nos facilita el acercamiento, ¿sí? Entonces uno a veces dice, sí, yo pertenezco a ese grupo, pero no interactúo mucho en él, pero posiblemente en otros contextos pueda sentirme identificada y reconocer al otro como miembro de mi grupo. Dice Marvin también que un grupo humano existe en la medida en que responda a las necesidades de los individuos
que lo conforman, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, ¿quiénes de ustedes? A ver, Jimmy, ¿sí te acuerdas que tú eres el encargado de elegir a quién? Ah, ya nos llegó Carlos Mario también. Pero Jimmy está por allá lejos. Cuando ya elija a quién, entonces Jimmy me dice. Ah. Bueno, Mónica me iba a preguntar algo. Dime. Profe, el mapa que se me fue, hay El mapa que conceptual. Ajá. conceptual, hay que ponerlo en el foro Sí, de la hay que actividad. compartirlo. Sí, hay que compartirlo en el foro. Solo el mapa, ¿no? El mapa y la matriz también. La matriz. Ay, no, entonces yo estoy perdida porque solo estoy viendo la guía y voy a buscar. Gracias, profe. Bueno, doña Lisa. Bueno. Ajá. Bueno, entonces, Mónica, tú elige quién habla. Habla. Ya, espere, miro de todos aquí. Giselle Paola Preciado. Bueno, Giselle. Fuiste la elegida. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Nada malo, nada malo. Bueno, mencióname un grupo al que tú pertenezcas y que te guste. El grupo que yo pertenezco. ¿Grupo La Iglesia? Bueno, perfecto. Listo. La pregunta va, ¿en qué situación o circunstancia, qué circunstancia de tu vida te llevó a ser parte de ese grupo? Pues estaba pasando por un momento de mi vida un poco difícil y sentí que con ese grupo me sentí identificada para poder como organizarme mentalmente, como, ¿sí? Para Y irme espiritualmente, me imagino. despejando, y espiritualmente, ajá, y despejar como dudas y cosas pues que uno como que a veces le mete en la cabeza. Ajá, muy bien, sí. Viviana, gracias. Gisette. Gracias, Giselle. Sí, sí. Bueno, Viviana, no, es la que iba a hacer referencia a algo que escribió Viviana en el chat. Y es que Viviana dice que cuando reconocemos a los miembros, pues creamos una identidad, efectivamente. Soy parte de, y él también fue parte de mi grupo. Y en el caso de Gisette, cuando nos dice que esa circunstancia de fragilidad emocional le permitió hacer parte de un grupo, ¿sí? Le pudo haber demostrado y nos da cuenta a todos nosotros de cómo el ánimo, el apoyo, el hecho de que hayan otras personas alentándome, ¿sí? Ante una situación difícil, me hace sentir mejor, ¿sí? Entonces miren cómo en grupo podríamos ayudar muchísimo a la gente a que pueda tener incluso una mejor salud mental o afrontar una situación compleja de su vida, ¿sí? Entonces aquí vemos de manera muy clara cómo esa vivencia de grupo ha beneficiado en este caso a Giselle. Para ciertos analistas, el elemento que unifica a una pluralidad de individuos en un grupo es tener un objetivo común, ¿sí? Algo en lo que coincidimos, ¿sí? Aquí nuestra coincidencia es que todos somos psicólogos en formación, ¿cierto? Todos, absolutamente, los que están matriculados en el curso. Eso es un objetivo común. Pero el día que tengan que realizar la actividad colaborativa, ¿sí? El objetivo común es hacer la socialización y hacer de alguna manera el video donde se justifique ese análisis que ustedes hicieron. En ese momentico, ese es el objetivo común que tendrían ustedes como grupo pequeñito, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros somos parte de ese grupo, hay algo que nos está uniendo, algo que es similar en el uno y en el otro. Cuando Gisette dice, yo pertenecí, llegué a este grupo y me dieron ánimo, pues muy probablemente ahora es Gisette quien le brinda aliento a otras personas que llegan buscando ese acogimiento espiritual, ¿sí? Entonces, como yo recibí, pues yo también quiero dar, ¿sí? Eso es una de las particularidades del grupo.
El mismo autor nos dice que los miembros de un equipo pueden tener distintas motivaciones e incluso pueden tener distintos objetivos, pero es claro que dependen unos de otros. Si uno de ellos falta en el equipo, pues el trabajo va a quedar incompleto y eso va a afectar a los demás. Dentro de las actividades que ustedes realizan siempre acá en la UNAP, es que pues nos toca realizar actividades colaborativas. A veces encontramos grupos con los que hacemos actividades y logramos compaginar y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Pero también hay grupos donde a mí me ha tocado dentro de mi ejercicio docente que el chico no aparece, que le escribimos y no se comunica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para los roles? Y nos toca reacomodar el equipo, porque al estar incompleto, me toca a mí asumir otras tareas, ¿sí? Para poder dar respuesta a eso que tenemos que definir o que debemos resolver. Entonces, si falta una sola persona de un grupo, pues definitivamente nos vamos a dar cuenta que va a ser muy complicado realizar la tarea. Podemos realizarla efectivamente y puede tener un resultado, pero eso pudo haber implicado que nos tocó esforzarnos más, que me tocó recargarme de trabajo, que tuve que leer más documentos en comparación a que si hubiera estado el otro. Y dice también que hay grupo cuando las acciones de las personas están mutuamente relacionadas, de tal manera que la acción de uno esté esencialmente vinculada a la acción de los otros y viceversa. ¿Sí? Es que hace un tiempo yo escuchaba el discurso de un psicólogo que se estaba graduando y fue muy gratificante cuando yo le escuchaba mencionar incluso hasta la señora que repartía los tintos y se encargaba de mantener los espacios del sitio donde trabajábamos de manera acorde, ¿no? Y es que hasta el café se necesita, hasta esa persona aporta a que haya un buen clima laboral, a que pronto se sientan acogidos, a que se sientan atendidos. Entonces, todas las personas en sus diferentes roles son esenciales e importantes, por humilde que sea la labor. Todos, absolutamente todos, son muy, muy importantes. ¿Sí? Bueno, entonces voy a pasar acá. Dice, tú me dices a quién le vamos a preguntar. Dice. Giselle, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, elige a uno de tus compañeritos para que responda a la siguiente pregunta. Vale. A ver. Espérame, yo miro. Mónica. Bueno, pero Mónica ya nos dijo. Me la tiraste a mí otra vez, sí. Giselle. Injusto. Ay, perdón. Perdóname. A ver todos. A ver, así como a la Sandra Milena Aguilera. Bueno, Sandra, ¿sí estás por allí? Aquí estoy. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, Sí. listo. ¿Cómo está conformada tu familia y cómo son las relaciones en ese grupo familiar? Mi familia, bueno, yo soy casada, tengo 2 hijos, ya son adultos, independientes, mayores, ya no están conmigo. Ajá. Y tengo dos chicos, una chica de 26 y de 23. Pues la comunicación con ellos es bien linda, de mi parte. De parte de mi esposo un poquito, todavía está sufriendo del nido vacío.
no se ha repuesto. Entonces Ajá. allí vamos, yo estoy como mediando ahí, las relaciones son un poco conflictivas a veces, pero hay mucho A ver. cariño, hay mucho cuidado, hay mucho, estamos muy atentos el uno de los otros, aunque no tengamos las mismas ideas y hayan roces, pues sí estamos muy, muy pendientes. De pronto con actos de cuidado no demostramos el cariño. Ujú. Bueno, y es que, pues, ¿qué me están oyendo? Señora, Ah, sí, sí, tienes que cerrar el audio. Muchas gracias. Porque además estás hablándonos de tu grupo familiar, ¿no? Que es algo propio, íntimo, ¿no? Que si uno quiere lo menciona o no. Entonces es un privilegio que nos estés contando esas particularidades, ¿sí? Y es que cuando Sandra nos dice, no, lo que pasa es que de mi parte hay todo el amor, toda la disposición, pero de pronto para tu esposo todavía no se ha facilitado tanto el hecho de que sus hijos ya no estén en el hogar. Eso muestra que el grupo tenía una dinámica, ¿sí? Donde probablemente los hijos eran los cuidados, a los que uno orienta, a los que uno dirige, a los que uno indica qué hace, qué no hace, pero cuando ellos ya no están, nos encontramos también con esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora cuál es mi función? ¿Ahora cómo... o para qué me voy a levantar o para qué voy a realizar determinadas actividades, ¿sí? Y Sandra encontró dentro de esa situación familiar un rol, ¿sí? Un papel, que es el de mediar, de tratar de compensar aquí, de compensar acá, que a veces nos tocan unos arbitrajes un poco complejos que definitivamente las mujeres por el tema maternal podríamos saber llevar, ¿no? No estoy diciendo con eso que los hombres no lo hagan, también son muy buenos conciliadores, que son muy objetivos. Pero de pronto desde el amor, pues hay más facilidad para hacer ese tipo de acuerdos. Muchas gracias, Sandra. Continúo entonces contándoles lo siguiente. Un segundo que una de sus compañeritas me está escribiendo. Claro que sí, cuando termine se las envío. Bueno, entonces dentro de las estructuras grupales nosotros encontramos que tenemos unos roles, ¿sí? El que dirige o el que de pronto es el encargado de hablar por todos, o el que se encarga de la logística, el que sabe de lo tecnológico y se encarga de, ¿cierto? Entonces cada uno tiene un rol, tiene un papel que desempeñar y hace que se sienta partícipe, pero que a su vez sienta que es valorado, que ese papel que él desempeña ahí vale y es importante para el propósito que tiene el grupo, ¿sí? También dentro de los grupos se tienen algunas cosas que se llaman estatus, ¿no? Y siempre, absolutamente siempre, muchachos, vamos a encontrar personas que ejercen roles de mayor responsabilidad y que consideramos que tienen un estatus más alto, pero también vamos a tener personas que están debajo de nosotros, que también desempeñan otras funciones y a las que de pronto nosotros podemos llegar a orientar o a dirigir, ¿sí? Esos estatus no quiere decir que alguien sea más o menos que el otro, sino que son necesarios en el sentido de que hay, no sé, el que esté más arriba es porque tiene más conocimiento o porque tiene más experiencia o porque tiene poder, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los padres en los grupos familiares, que es el primer grupo al que nosotros pertenecemos, pues nos damos cuenta que el que toma las decisiones, el que da los permisos, pues generalmente son los padres o los cuidadores. ¿Y a qué creen ustedes que se debe eso de que los papás sean los que manden? Sobre todo cuando somos menores de edad. ¿Alguno de ustedes que me diga por qué cree que el papá es el que manda? O pueden escribirlo también, ¿no? Voy a ponerlo por acá. profe, repita la pregunta que se entrecortó un poquito. Ajá. ¿Que a qué creen ustedes que se debe que nosotros pues le obedezcamos a nuestros padres?
cuando somos adolescentes o cuando somos niños. Que nos decían a Qué nosotros, pena, profe. nos decían a nosotros, porque es que yo soy tu papá, ¿no? ¿Por qué no me dejas ir? Pues porque yo soy tu papá. ¿Sí? Ajá. Bueno, Shirley nos dice algo importante, y es que nos dan un buen ejemplo. Eso se llama tener autoridad y tener poder. ¿Sí? Si yo tengo un padre al que admiro, que su comportamiento es apropiado, que cumple con sus responsabilidades, es muy probable que yo lo obedezca con facilidad, ¿cierto? Sobre todo si me está solicitando que haga algo que yo veo que él cumple y que yo veo que él realiza de manera correcta, ¿cierto? Pero si es un padre o un cuidador que no es responsable, que no asume los deberes que tendría que cumplir de la manera correcta, pues es muy posible que el chico o el no quiera seguir las orientaciones que le da. Y ahí, sí, por ejemplo, Marjorie dice y hace una apreciación, ¿no? Son una autoridad y les debemos respeto por su experiencia y porque siempre nos cuidan, ¿cierto? Aún, y lo que dice Marjorie, algo que he podido identificar es que la responsabilidad de los padres es eterna, así tenga uno 40 años, los papás están pendientes y a veces hasta todavía brindan apoyos y brindan cuidados, ¿sí? Entonces allí vemos que eso hace que haya un estatus, pero también hace que haya cohesión, ¿sí? Esa cohesión tiene que ver con el hecho de que quiero a esas personas, aprecio a esas personas, las quiero mucho, ¿sí? Y cuando yo quiero a esas personas, pues tengo mayor posibilidad de hacer las cosas bien para esa persona y para todos los que están a mi alrededor. ¿Sí? Bueno, voy a pedir entonces, Sandra, ¿tú puedes elegir por favor algo? Sí, señora. Permíteme aquí mirar a todos. Verónica Estela Molina. Bueno. Verónica. ¿Está por ahí? Bueno, escogemos otra. Bueno, Otra persona. sí, Nina Fiorella. pero si está conectada. Porque aparece. aquí, no, aquí yo veo 11. Trata de mirar los que están conectados. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces Marjorie. Marjorie. Uh-huh. Marjorie sí está conectada. Sí, señora. Listo, Marjorie, muchas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿hasta qué hora te permitían a ti en tu casa? ¿Sí? Cuando tenías, pensemos que tenías, ¿cuántos años tienes ahorita? Tengo 23, profe. Bueno, cuando tenías 16 años, ¿hasta qué horas podías llegar a casa? ¿Podía llegar a casa? Ajá. No, profe, como hasta las 6, porque yo siempre fui una niña de casa. Yo no salía si no era con mis papás o con mis primos. Entonces yo nunca salí tarde porque no me gustaba, o sea, era como para mí el peligro y pues porque siempre he desconfiado mucho de personas que no conozco de un largo tiempo. Entonces, digamos que un límite de tiempo, 6 de la tarde. Ajá, tempranera, definitivamente. Papás afortunados. ¿Y ahora a los 23? No, profe, tampoco. Yo lo que decía y les debo mucho respeto a mis padres y pues un tiempo que sí ando como loca, si llegaba como a las 12, 10, 11, pero Ajá. ya no más, además porque es cuidado de mi propia integridad y de mí misma. Uh-huh. Bueno, y es posible, gracias Marjorie, es posible que haya una instrucción previa de seguridad
que le haya indicado pues, los peligros que definitivamente hay fuera del hogar, ¿sí? Y a modo preventivo, pues evita exponerse a ese tipo de situaciones. Parece ser que se ha dejado manejar porque ella dice que cuando estuvo descarriada llegaba a las 10. Eso es un muy buen indicador, pero eso son normas que sus padres establecieron para que ella de alguna manera pues, pudiera o tuviera la posibilidad de evitar daños. ¿Sí? Pero allí uno se da cuenta que no hay normas, el horario, a qué horas comemos, quién barre, quién trapea, quién se encarga de determinadas actividades, ¿sí? En casa de mi hermana, cuando yo voy los fines de semana, entonces hay un avisito en la cocina donde dice, el que no lava el plato paga 500 pesos, ¿sí? Y eso son normas, ¿sí? Hay una sanción que de alguna manera indica que si yo no cumplo con ese rol dentro de mi grupo familiar, pues voy a ser sancionado. Como es dinerito, pues uno lo cuida un poco. Entonces, ese tipo de cosas hace que en cualquier grupo al que yo vaya a participar, deba tener en cuenta y sobre todo conocer las normas. A veces erramos precisamente en eso, ¿sí? Que cambiamos de grupos o llegamos nuevamente de nuevos a un grupo y no nos tomamos como ese trabajo de conocer cuáles son esas normas. Un ejemplo de ello es que cuando las personas se van a vivir a otros territorios, a otros países, desconocen, por ejemplo, las disposiciones legales que hay allá y podríamos estar cometiendo delitos porque no conocemos las normas de ese entorno al que llegamos. Y eso mismo sucede cuando la gente de pronto llega acá y se da cuenta que hay ciertas normas que no se pueden romper, ¿sí? No solamente me refiero a las normas sociales establecidas por el ámbito jurídico, sino también que hay otras normas sociales implícitas, ¿no? Que hay cosas que no se deben decir, que no se deben hacer. Vemos lastimosamente que de pronto hay, ya te doy la palabra, Jimmy, que de pronto hay territorios donde hay barreras invisibles y con los temas de violencia, pues se ejerce como algo de control. Cuéntanos, Jimmy. Señora tutora, podría categorizar como costumbres, pues de pronto no están las normas establecidas. Hablo, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, donde ellos mantienen no las reglas establecidas por el gobierno, sino unas costumbres que lo adoptan a normas. ¿Se podría también tener en cuenta eso o es totalmente diferente? Sí, son normas que les competen exclusivamente a ellos, ¿no? De hecho, los grupos indígenas tienen como otro tipo de situaciones legales y jurídicas. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo con otra universidad y en una ocasión hablaba con unos estudiantes de La Guajira y ellas me decían que el tema, por ejemplo, del abuso sexual allá era manejado distinto porque las niñas cuando llega el primer periodo menstrual, la menarca, desde su cultura guayú, entonces pues, se le hacen como una especie de rituales, un año las cuidan, las alimentan diferente, para de alguna manera ser como negociadas por personas que tienen cierto poderío y capacidad dentro de esa misma población, ¿no? Pero entonces ella me explicaba que no eran todas las niñas que estaban en esa situación, que las familias decidían si se acogían a esa norma, ¿cierto? A esa costumbre, como dices tú, Jimmy, pero también tienen la potestad o la posibilidad de decir, mire, yo a mi hija no voy a ofrecerla, ¿sí? O sea, ya no. Entonces me decía, muchas veces a los 13, a los 14 años, ellas ya están comprometidas. Y ahí no estaríamos viendo un tema de abuso, sino que es una situación que corresponde a su cultura y que como tal la ley tendría que respetarla. Por eso hasta cuando uno va a pasear tiene que tener cuidado acerca de qué es correcto ya y qué no. Gracias, Jimmy, por el aporte. Bueno, ¿qué quiere decir? En esos, lo voy a cerrar cuando explicaba lo del tema de los roles, la cohesión,
las normas, ¿cierto? Y el poder. Entonces nos dice que los roles son las funciones que yo desempeño dentro de ese grupo, ¿sí? Y que de alguna manera hace que yo aporte y tenga satisfecho a mi grupo. Está la cohesión, que tiene que ver con la unión que nosotros tenemos. Hay grupos con los que uno se siente más cómodo, con los que se siente más unido, con el que de pronto hay un poco más de compinchería, y eso hace que uno pueda funcionar de manera óptima. O por el contrario, ¿no? A veces hay grupos donde es tanta la confianza y es tanta de pronto la tranquilidad que no pueden plantearse objetivos porque no son capaces de cumplirlos por no tener hábitos y normas, ¿no? Que es lo que de pronto puede faltar. El estatus, hago la claridad, que ahorita se los mencionaba, no tiene que ver con el hecho de ser prestigioso, ¿no? Sino que todas las organizaciones, las agrupaciones, tienen como una especie de organigrama, ¿sí? Y vemos que pues unos hacen unas cosas, otros hacen otras, pero siempre va a haber alguien por encima y alguien debajo de nosotros. Y las normas, pues que son las formas de comportarnos, ¿sí? Lo que está permitido y lo que no está permitido dentro del grupo al cual yo pertenezco. Asimismo, ¿sí? Nos dice otro autor, que es Carwin y Sander, ¿sí? Ellos nos dicen que para que haya también grupo es importante tener en cuenta el conjunto de pautas que hay para relacionarse en esos sujetos, ¿sí? Y que también nos permite tener como una organización interna, no es tan definida, tan decir, eres tú el que lo hace, sino que en muchas ocasiones ya las personas deciden qué quiero hacer y cómo lo hago, pero yo aporto, ¿sí? Sin tener una claridad o una designación clara de qué es lo que tengo que desempeñar dentro del grupo, ¿sí? Y dice también que esa estructura del grupo depende también de cómo nos organizamos, y que nos debemos organizar de tal manera que podamos funcionar bien en el grupo. Cuando ustedes juegan un deporte, pues se dan cuenta que las posiciones están ubicadas de tal manera que la habilidad que tiene el uno sea puesta en función del beneficio de todo el grupo, ¿sí? No todos los jugadores de un equipo de fútbol sirven para ser arqueros, ¿sí? Esas habilidades las tienen solitos, y esas de las que ponen ahí, ¿sí? De lo contrario, todos podrían ir a tapar y habría muchos goles inapropiados dentro de los juegos. Entonces hay que saber qué es lo bueno, qué es lo que yo tengo bueno para aportar a mi grupo. Bien. Marjorie, dime por favor algún compañerito que quieras que participe. No sé si está conectada Shirley. Sí, sí. Sí, señora, buena tarde. Sí, gracias, Shirley. Bueno, te pregunto, bueno, mencióname el grupo al que tú perteneces y te gusta mucho. Un grupo al que tú pertenezcas y te gusta mucho. Mi familia. Muy bien, listo, es tu familia. Ajá. Shirley, ¿qué papel desempeñas tú dentro de tu grupo familiar? Pues varios, profe, porque pues soy mamá, madre soltera de 2 hijos, una nena adolescente y el niño también me está entrando a la adolescencia. Exactamente, la nena tiene 12 años, el niño 10. Como madre soltera, pues, gracias Dios me ha bendecido, tengo buen trabajo. Precisamente ahora un poco cómodo el horario, pues tengo de pronto el lapso del tiempo para el estudio. Pues se me ha complicado un poquito, pero ya gracias Dios entrando, ya sería cuarto semestre. Y pues nada, tengo un apoyo incondicional de mis padres.
Me apoyan demasiado en cuanto a cuestiones de mis hijos, también pues cosas que se me ofrezcan a mí y demás. Mis hermanos pues también somos como muy unidos, pero pues nada, cada quien obviamente es su familia, ¿cierto? Pero se puede decir que cuando vamos a compartir o vamos a salir a algún lado, planeamos cosas juntos, es como compartir eso, es como la interacción entre todos, es una familia bastante unida. Muchas gracias. Y eso que nos menciona Shirley nos da cuenta, ella en su subgrupo, digamos que su grupo familiar inmediato, que es ella y sus hijos, pues ella es la líder, ¿no? Y ella es la que dirige y es la que orienta. Y como tiene hijos adolescentes, pues entonces se está preparando pues, para asumir el tema de manejar dos papeles fundamentales, que son el amor, pero también la autoridad. Y a ella le va a tocar esas dos partes. Y para el resto de sus funciones, ¿sí? Ella sigue siendo hija, sus papás la siguen apoyando, sigue siendo hermana y esos hermanos también le brindan apoyo y afecto. Entonces miren cómo nosotros dentro de una misma, de un mismo grupo podemos tener muchas funciones, pero somos evidentemente retroalimentados y nutridos por todos los demás integrantes de esa misma, de ese mismo grupo social, ¿sí? Entonces aquí vemos que Shirley de alguna manera pues está haciendo uso del poder de ser mamá, definitivamente cuando toca. Y bueno, ¿y qué hace que esos grupos funcionen y que tengan, digamos, un proceso de interacción permanente? Y por eso le preguntaba a Shirley cuál era el rol que ella cumplía. Digamos que en este caso ella es líder en su grupo familiar. El primero de esos puntos fundamentales, un segundito, me vuelvo aquí, es la comunicación, ¿sí? Esa comunicación tiene que ver con la forma en que yo digo las cosas, pero la digo de manera verbal, pero también la digo con el cuerpo, ¿sí? Hay ocasiones donde, si estamos hablando de un grupo donde hay autoridad, pues yo espero que el otro me hable con autoridad. Y probablemente los padres, cuando tenemos que dar una orden y estamos molestos, pues utilizamos un tono, ¿sí? Una prosodia fuerte, firme, que indica que es una orden, que es que no estoy jugando, que es que no estoy diciéndotelo por jugar, ¿sí? Pero también aparecen los líderes, ¿sí? Hay líderes que hacen que usted funcione maravillosamente. Hace unos años yo manejaba investigaciones en mi trabajo y yo tenía una jefe maravillosa, ¿sí? Sí, la familia es el grupo primario. Una jefe maravillosa que solamente una vez me regañó y yo me sentí la persona más triste porque sentía que la había como defraudado ante la labor que ella me había indicado y sin embargo al ratico me llamó y me pidió como excusas por haberme hablado un poco fuerte. Pero si ella a mí me decía a las 10 de la noche, hagamos esto, que toca mandarlo rápido, yo me levantaba y lo hacía, ¿sí? Porque era una líder propositiva, que brindaba aceptación y que te daba importancia. ¿Sí? Entonces, muchas veces estar en manos de un muy buen líder potencializa muchísimo cualquier grupo y cualquier entidad u organización. ¿Sí? Nosotros, cuando empecemos nuestra vida laboral, nos vamos a dar cuenta que por ser psicólogo, bueno, van a dar, ¿sí? Muchas funciones que implican eso, liderazgo. No todos tienen esa misma habilidad, pero se darán cuenta que lo van a ir puliendo y que lo van a ir perfeccionando. Esos procesos de grupo también habla de el rendimiento grupal, ¿sí? No sé, yo a veces veo que en los equipos de fútbol cambian al técnico porque no ha rendido, porque los resultados que se tienen con respecto a los marcadores no son los adecuados. Entonces, muchas veces no es el técnico, a veces también son los que integran el equipo
Y entonces ahí es donde toca, ¿sí? Tomar decisiones que ese término de tomar decisiones es delicado porque en muchas ocasiones pues esas decisiones implican riesgo, implican miedo, se trata de que de pronto el riesgo es para todos, porque cuando yo tengo que tomar una decisión y que me afecte a mí solita, vaya y venga, ¿cierto? Pero cuando mi decisión puede implicar que todos salgan perjudicados, pues es realmente complicado. Y los conflictos, ¿sí? Los conflictos son un tema complicado cuando estamos en grupo, porque hasta donde lado, pues todo va enfocado como a que seamos muy buenos en lo que hacemos para que al grupo le vaya bien. Pero resulta que siempre peleamos con alguien o no estoy de acuerdo con alguien del grupo o no me parece la forma en que me dijo y ahí empiezan a presentarse las dificultades grupales. Voy a elegir para que haya un poquito de equilibrio. Viviana Paola, ¿estás por ahí? Viviana. Un momentito a ver si se escucha. Bueno, no. Carlos Mario. ¿Nos ayudas tú con la siguiente pregunta? Claro que sí, profe. Bueno, Carlos Mario, muchas gracias. Bueno. ¿En tu grupo familiar cómo está conformado? ¿Cómo estoy conformado yo o cómo está conformado mi grupo? ¿Tu grupo familiar cómo está conformado? Bueno, está conformado inicialmente por mi mamá, pero la cabeza de la familia es mi mamá, vienen mi hermano y yo, y vienen mis 2 hijos. Así es la base de nuestra familia. No soy un hombre casado, pero sí tengo mis 2 hijos y viven conmigo. Aunque ya son adolescentes, no son adolescentes, ya son unos jóvenes, 22 pasó y por la 20 años. adolescencia. Sí, ya pasaron. Muy bien. Y eso nos sirve para cuéntanos, Carlos Mario, ¿cómo hiciste para resolver esos conflictos típicos de los hijos en la adolescencia? Siempre a ver, típicos, siempre son unas personitas que, a pesar del carácter fuerte que tienen, sabían que había un papá que estaba ahí y que si papá hablaba, se hacía caso. Entonces, prácticamente que tuviéramos conflictos, no. Ellos se bajaban bajo el nivel que yo les decía. O sea, yo era el que ponía las reglas, la abuela, o sea, mi mamá era como especie de mamá y era la que también se le hacía caso a la mamá, en este caso a la abuela. Ella hacía el papel de mamá o hace el papel de mamá. Cumple ese rol, ¿sí? Sí, cumple ese rol. Ajá. Bueno, muchas gracias, Carlos Mario. Bueno, importante porque él dice que ante un conflicto le mostró a los hijos incondicionalidad, ¿sí? Correcto. Eso quiere decir, sí, te voy a corregir, te voy a prohibir probablemente, pero aquí está, así se enojen, ¿no? Porque en muchas ocasiones tener un conflicto con un compañero de trabajo, con alguien que hace parte de mi grupo familiar, con alguien que hace parte de mi grupo deportivo, ¿sí? Pues hace que, claro, yo te pueda llamar la atención, pero ahí estoy, ¿sí? Algo que yo admiro cuando veo a mi hija jugando voleibol es que cuando tienen una falla, las compañeritas se chocan, como quien dice, dale, ¿sí? Como que te acepto, así te hayas equivocado. ¿Sí? Y eso brinda algo de aliento y de tranquilidad con respecto a que lo puedo seguir intentando y no voy a ser rechazado ni recriminado por eso. ¿Sí? Entonces ahí vemos ejemplos claros acerca de cómo se maneja
ese tema de la gestión de los conflictos, que es muy particular, ¿no? Muy particular. Bueno. Voy a saltarme esta pregunta para hablarles acerca de la comunicación, ¿sí? Y es que debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una comunicación enfocada a lo verbal, que es lo que yo digo y lo que escribí, pero también está la no verbal, que son los gestos, las imágenes, los sonidos. Pues los semáforos sencillamente nos están diciendo que hay que parar o que hay que seguir, ¿sí? Eso es una imagen que representa algo. Que cuando, no sé si han escuchado, yo vivo aquí atrásito en la iglesia, y entonces que cuando suenan las campanas 15 minutos antes de las 7 es porque falta un poquito para empezar la misa. Esas son situaciones que ya nosotros hemos introyectado y que sabemos que significan algo. Pero también hay gestos, miradas, ¿sí? Entonces hay amigos con los que yo me miro cuando de pronto me reír de algo o me parece algo descabellado y hay una complicidad y no necesitamos decirnos nada, pero tenemos claridad a qué nos estamos refiriendo con ese gesto, ¿sí? Las posturas, cuando yo estoy enojado se nota, cuando estoy triste se enoja. Esas comunicaciones hay que tratar de tenerlas muy claras al momento de interactuar con los grupos, porque en ocasiones he escuchado a gente que dice, venga, pero es que yo no le falté al respeto, yo no le dije nada grosero, pero lo estabas mirando mal, ¿sí? O se lo dijiste en un tono grotesco, ¿sí? Entonces, son cosas que tendríamos que aprender a manejar y que en todos los grupos es importante trabajar. Y ahí nos toca a nosotros los psicólogos intervenir mucho. Enseñarle a la gente a comunicarse asertivamente es una de las tareas más complicadas que yo he podido observar en mi ejercicio laboral. Porque es que de verdad nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan que no. ¿Sí? Es muy difícil que la gente acepte un no. Si yo le digo, pensemos que estamos en un grupo, bueno, cuando yo les pregunto a ustedes, que alguno de ustedes me dijera, profe, no, yo no quiero opinar, ¿cierto? Ustedes dirían, ay, tan grosero, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre? No, no estamos acostumbrados a que nos digan no. Si yo le digo a Caterina, Caterina, préstame por favor el lapicero, y Caterina me dice, no, te lo quiero prestar, si no molestar. ¿Sí? O si le digo a Viviana Paola, por favor, dile a la secretaria que me mande unas hojas. Y yo no tengo por qué ir, profe. ¿Sí? Si ella me dice, profe, estoy indispuesta, no puedo ir. ¿Sí? Entonces, esa sería una comunicación de una manera. Pero si ella me dice, ¿yo por qué tengo que ir por allá? Pues ya es otra forma de comunicarse que puede generar o suscitar alguna situación de conflicto. Entonces, dentro de los grupos es fundamental el tema de la comunicación como un factor importante para las buenas relaciones entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando nosotros nos comunicamos, intentamos siempre hacer tres cosas. Una, influir, ¿sí? Influir en el otro. A uno hasta se le pegan los acentos, se le pegan los refranes, se contagia de lo que dice el uno o lo que dice el otro, ¿sí? Pero también podemos hablar de que en la comunicación grupal yo también debo intentar de alguna manera entender pues que para el otro algo puede ser distinto y puede opinar diferente y no por eso voy a molestar. ¿Sí? Y eso hace que podamos nosotros también redefinir límites dentro de ese grupo para que evitemos rechazar a las personas. En muchas ocasiones, entonces, como no está de acuerdo conmigo, entonces me enojo, peleo y no quiero volver a interactuar con el otro. Y eso se da precisamente porque tenemos más habilidades individuales que interpersonales. Cuando yo estoy comunicándome, interactuando con un grupo, me estoy comunicando también desde las historias de cada uno. Cuando yo les pregunto cómo está conformada su familia, estoy diciendo yo soy mamá soltera, pero también por acá nos encontramos un papá soltero y también nos encontramos una hija
de un grupo familiar conformado. Entonces, ahí estamos comunicándonos desde nuestras historias, desde la particularidad de cada uno, y aparece algo que mencionaba en algún momento, para no desacertar, voy a mirar quién lo mencionó, y es que empezamos a tener una identificación, ¿sí? Algo que tengo común con el otro, ¿sí? Y eso hace que como grupo podamos tener una mayor cohesión, una mayor cercanía. Eso hace que nosotros podamos compartir, y confiar en el otro. Esas pequeñas narraciones que ustedes hacen implican confianza. Y esa es la primera vez que nos estamos comunicando, y aún así ustedes ya están teniendo como la posibilidad de conocerse un poquito, ¿sí? Bueno. El liderazgo, por su parte, nos habla de que, bueno, hay personas que tienen esa habilidad, hay personas que lideran con una facilidad grandísima, ¿sí? Y a él, de alguna manera, se dirige todo el grupo para tratar de que lo represente, que él sea como el que pone la cara por el grupo. Y usualmente los líderes son nombrados por los miembros del mismo grupo. ¿Por qué? Porque vemos que es una persona que rinde, ¿sí? Y que tiene en cuenta al otro. Lo ideal sería que los líderes sean siempre elegidos por las personas que conforman el grupo. ¿Cuándo ejercemos nosotros esa posibilidad de elegir nuestros líderes, ¿no? Pues en las votaciones, no solamente en las políticas, pues en el tema electoral, ¿no? También en algunas ocasiones en los grupos elegimos quién es el personero, quién es el representante estudiantil, y allí ponemos en función a esa persona que le demos las capacidades de representar las necesidades del resto del grupo. ¿Creen ustedes que los líderes nacen o se hacen? ¿Qué opinan ustedes? Yo considero que se hacen, profe. Yo, de hecho, tuve una experiencia cuando recién cumplí 18 años. Yo empecé a trabajar en una empresa de flores. Y yo veía que allá, la que era mi jefe, ellos manejaban el personal, era gritando. Y allá nos entregaban un personal como de 45 personas para dirigirlas en función de sacar un proceso de hacer ramos de flores de acuerdo a como los pedía el cliente. Y entonces yo empecé a gritar y a gritar como yo veía que mi jefe lo hacía, y yo me daba cuenta que el grupo no daba resultados. Hasta después de un tiempo que empecé a escucharlos, los comentarios solamente que decían eran negativos, pero los empecé a escuchar y empecé a implementar. Fue una forma de acercarme más a ellos, a hablar con cada uno y a trabajarle, digamos, las falencias personalmente a cada uno de una forma amable. Y poco a poco el grupo fue dando mucho más resultado, pero yo considero que se va haciendo en el proceso en el que se equivoca, reconoce sus errores y los corrige. Muy bien. Sí, claro. Y eso es lo que le da sentido también a nuestra formación, ¿no? Nosotros somos posibles, o estamos potencializados con muchas cosas. El ser humano puede cambiar muchas cosas y puede modificar muchas cosas. Jimmy, dame tu opinión, que levantaste la manito. Sí, señora, retomando lo que decía la compañera, un líder se hace a partir de las vivencias y los conocimientos que toma desde el contorno. Es decir, aquella persona que se capacita, aquella persona que realiza y que tiene en cuenta las vivencias y costumbres del contorno donde está. Porque es muy diferente uno ser líder en una parte donde no conoce cómo son sus integrantes, cuáles son las normas, como usted lo retomaba, señora tutora, y qué tienen en cuenta en común para que uno pueda liderarlos. Sería eso mi opinión. Sí. Y trato de unir lo que ustedes mencionan, ¿sí? Una cosita por ahí. Y es que hay personas que nacen con el don, ¿no? Hay personas que tienen habilidades de liderazgo grandísimas, que uno dice, wow, y a veces no tienen cómo potencializarlas. Pero también hay otros que empiezan a pulirlas, a volverse habilidosos, porque les asignan funciones,
porque les brindan confianza, porque se sienten apoyados, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que uno debe tratar a la gente como le gustaría ser tratado, ¿no? Y conocer precisamente lo que decía Ginny y también mencionaba Marjorie, y es conocer al otro. ¿Sabes? ¿Qué necesidades tiene el otro? ¿Cómo es el otro? ¿Cómo vive el otro? Para de pronto no atropellarlo dentro de lo que él está haciendo, ¿no? A veces nos damos cuenta que hay personas que no están funcionando y les preguntamos, y es que están viviendo una cantidad de dolores y de complejidades en su vida que uno dice antes está haciendo, ¿cierto? Entonces por eso es importante acercarse como líderes y conocer un poco la particularidad de todas las personas que conforman nuestro grupo. Por eso hay 3 tipos de liderazgo, que está el autoritario, que es el que suele ser agresivo, como el que nos comentaba Marjorie, pues que era impositivo y que era pues, grosero. Pero está el democrático, que es el que trata de que todos de alguna manera participen, aporten, ¿sí? Y que busca la estabilidad dentro del grupo. De hecho, los líderes democráticos se juntan, hacen trabajo que podrían hacer absolutamente todo, sobre todo cuando hay situaciones de crisis, ¿sí? Pero hay otro, que es el líder liberal, ¿sí? Que este sí puede hacer que falle porque es demasiado flexible, demasiado tranquilo y pues no va a tener como la opción de exigir y además de eso pues permite que la gente haga las cosas a su ritmo. Muy probablemente los grupos tampoco puedan tener un buen rendimiento. Entonces, como dice el dicho, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerquita pues que lo vaya a quemar. Entonces toca tener así como un equilibrio con esos estilos de liderazgo. Bueno, ya esto ya lo pregunto. Bueno, y están las teorías del rendimiento grupal. En esas teorías de rendimiento grupal, ¿sí? Alport nos dice que hay la facilitación social. Dice que cuando hacemos algo en grupo, por una u otra razón, el rendimiento siempre se va a ver afectado, o para bien o para mal, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algunos elementos que participan en esa vivencia de la vida en grupo. Una de esas es la audiencia, o sea, ¿para quién voy a hacer ese trabajo? La coacción, si es que lo estoy haciendo por motivación propia o porque me van a pagar más o porque voy a recibir una comisión, y también por las competencias. Ahí voy a explicar algo. Voy a mover aquí nada más un momentico y ya. Explico algo. Resulta que hay ocasiones donde la gente puede ser, trabaja dentro de un grupo y no recibe retribución económica. Ah, pero es que recibe aprecio, amor, ¿sí? Afiliación. Eso hace que usted quiera seguir perteneciendo. Eso lo hacen las gentes que están en los voluntariados. Pero también no está de más que si yo estoy trabajando y si voy a hacer un trabajo adicional y me van a dar una comisión, pues claro, yo me motivo también. Y también están las competencias, que en muchas ocasiones hacen que la gente diga, es que yo disfruto esto que estoy haciendo, yo me gozo esto que estoy haciendo. Yo siempre he dicho que soy afortunada en la vida porque Dios me ha permitido ganarme la plata y el dinero haciendo algo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho enseñar, ¿sí? Y yo le agradezco a Dios porque puedo hacer algo que me brinda satisfacción y me está dando para vivir, ¿sí? Eso es definitivamente todo un privilegio en la vida. Bueno, ahorita voy a hacerles la pregunta de cierre. Y está la toma de decisiones, ¿sí? Caramba, cuando yo tomo una decisión, si yo voy a, no sé, han visto los partidos de fútbol, ¿cierto? Donde uno ve que se van a penales. Y entonces se van a penales. Y pues si yo hago el gol, gana todo mi equipo. Y no solamente todo el equipo, sino también toda la audiencia y el grupo pues de aficionados que le hace fuerza al grupo. Entonces uno al equipo y uno dice, por Dios, la resistencia emocional
que tienen los arqueros y los líderes de los equipos deportivos es muy grande, ¿sí? Porque en sus manos está o tener la gloria o tener el fracaso, ¿sí? Emocionalmente ellos definitivamente deben tener un apoyo bastante importante, porque se exponen a estar en ese sube y baja. Puedo ser el héroe, pero también puedo llegar a ser el villano. Entonces, la toma de decisiones es importante y necesaria dentro del manejo de los grupos. Bueno. Razones que me llevan a tomar decisiones en grupos. El desplazamiento hacia el riesgo, ¿sí? Pues tomar decisiones en grupos más arriesgados, ¿sí? Las decisiones en grupo también se vuelven eso de estar entre el bien y el mal, ¿sí? Pero también esas decisiones en grupo podrían manejarse si las decisiones tenemos la posibilidad de tomarlas entre todos. Así la responsabilidad se equilibra un poco y al momento de ser vencedores, ¿sí? O ganadores, pues nos repartimos también entre todos ese logro, pero si de pronto no nos fue tan bien y perdimos, pues entre todos cargamos también esa tristeza y ese dolor de no haber alcanzado el logro. Y entender que cuando estamos en grupo, normalizar el tema de que siempre nos va a tocar tomar decisiones. Mira, hay cositas sencillas, que si soy de la Asociación de Padres de Familia de un colegio, se recolecta dinero y ahora la decisión es en qué no lo gastamos, en qué lo invertimos. Esos son tomas de decisiones sencillas, pero que hacen que se dinamicen los grupos. Bueno, y por último está la gestión de los conflictos. Los conflictos no siempre son negativos, ¿sí? Ni podemos pensar que se van a evitar siempre. Siempre va a haber una situación por la cual yo de pronto no estoy de acuerdo con el otro. Lo importante es afrontarlo y darnos cuenta que entre todos probablemente encontramos una manera más apropiada de resolverlo. A veces uno busca y busca una solución y le pide la opinión a otro y ese otro tiene una forma de resolverlo a veces tan fácil y tan sencilla que uno dice si lo hubiera preguntado antes con más con anticipación, me había ahorrado tanto desgaste emocional. Por eso es importante buscar otras opiniones y una de las cosas más importantes a la hora de resolver una situación de conflicto es aprender a pedir ayuda, ¿sí? Colabórame con esto, ayúdame con esto, ¿sí? Hay personas que tienen más habilidades para resolver conflictos que otros o pueden dar una opinión objetiva o pueden dar una apreciación un poco más concreta y ayuda a resolver ese conflicto. ¿Qué podemos nosotros tener en cuenta para darnos cuenta que el conflicto puede ser algo positivo? ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo muy distinto, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Escuchemos. Cuando yo escucho al otro y cuando el otro se siente escuchado, inmediatamente la carga baja y la predisposición o la situación de estar como a la defensiva también disminuye, ¿sí? Eso hace que podamos entender un poquito al otro. Y solo al entrar en un conflicto, nosotros debemos tratar de entender que más allá de pensar si hiciste bien o mal, es cómo vamos a resolver la situación. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el ámbito de cuando las familias pelean por los hijos, ¿sí? Es que es pensar es en el beneficio de los hijos, más no en si te gano o si tú tienes la razón o no. ¿Qué es lo que va a hacer que la familia sea beneficiada al momento de buscar esa solución? ¿Qué es lo que va a aportar a ese grupo al que pertenezco el hecho de que tú y yo estemos en una tónica mucho más sana y mucho más tranquila con respecto a la forma de relacionarnos? Bueno, listo. Entonces ahora le pregunto, ustedes van a responder ahí sí como quieran, ¿no? Vamos a hacer tres intervenciones. Bueno,
¿Qué situaciones de conflicto le ha dejado algo positivo a usted? ¿Algún conflicto que usted haya vivido en un grupo que usted diga, aprendí de eso que Marjorie, tú arrancaste? Pues yo últimamente aplico un sabio muy dicho de mi abuela que ella tiene de la Biblia, que es la blanda respuesta calma la ira. Y que, digamos, todos los problemas y adversidades pues pasan por algo, ¿no? Pero es de nosotros depender si saca lo bueno o lo peor. Entonces yo, por ejemplo, hace poco tuve una relación en la que tuve muchas pérdidas y pues es un conflicto porque peleamos y hay pérdidas pues económicas en muchas cosas y todo eso. Pero entonces yo dije, listo, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino que hay que levantarse y seguir adelante. Esa persona se robó esa plata, listo, bueno, que ojalá le rinde y le dure. Pero pues uno estar sano primero en su corazón y pues no ser piedra de tropiezo para otros. Entonces, digamos que más bien me ayuda a mí a analizar cada situación ahora de aquí en adelante, a cuidar más mi economía y a mirar bien con quién me relaciono. A ser más precavida. Sí, y probablemente no te va a volver a pasar, pues porque gracias a Dios y a esta circunstancia que viviste, pues te volviste más cuidadosa al respecto. Y no solo en lo afectivo, ¿no? En todo lo demás que tenga que involucrarse el manejo de dinero. Hay que darle gracias, ¿cierto? Nos ayudó con eso. Bueno. Sí, Listo. Gracias. Viviana. Hola, profe. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? A ver. Sí, señorita. Bueno, gracias. Bueno, hablando un poquito de lo que Marjorie decía y como por esa misma línea del tema de pronto religioso. Yo crecí en una comunidad religiosa que tiene unas normas muy estrictas y se da algo que se llama la expulsión. Cuando te expulsan del lugar por cometer algún error o por romper las reglas o, bueno, por lo que sea, se rompen los lazos familiares, se rompen los lazos pues, de amistad, porque una de las prohibiciones es volver a tener que hablar con aquella persona. Eso en un momento, durante varios años, me causó muchísimo dolor y pues obviamente eso trajo varios conflictos. Sin embargo, eso también me llevó, o me trajo hasta este punto, donde puedo estudiar, donde puedo entender un poco mejor. Y en alguna época en la que pues tuve que parar la universidad, llegué a pues, la terapia sistémica y a comprender mejor todo lo que hay detrás de todo esto, ¿sí? Entonces ha permitido sanar muchas cosas y de hecho me ha permitido por debajo de cuerda de alguna manera restablecer una relación que tenía con mamá gracias a las terapias y a todo esto y a entenderlas. Me convertí en terapeuta sistémica y ahora pues de alguna manera, a pesar de que hay esas dificultades, digamos que con la familia, pues se ha podido ayudar e incidir de forma positiva en ciertas decisiones o en ciertos conflictos familiares en este punto. Entonces, pues fue algo doloroso en su momento, pero pues que me llevó también a buscar alternativas y a querer entender y a querer apoyar de otra manera. Claro, y a relacionarse de una manera más sana ahorita, ¿no? Eso es más importante. También, total. Total. Listo. Muchas gracias, Viviana, por la confianza. Bueno, ¿quién más para que cerremos? Un último aporte para que cerremos. Bueno. Mientras alguno de ustedes decide, voy a pedirles, al final, voy a pedirles que prendan la camarita para tomarnos una fotico, todos allí conociéndonos un poquito chiquitico. Entonces, el que esté por ahí despeinado se acomoda rápido. Bueno, yo voy a hacer como el tema del cierre, ¿no? Y es que nosotros vemos en
entender que la labor que elegimos, el insumo con el cual nosotros vamos a trabajar son las personas. Y que si yo convivo de manera armónica y gratificante con un grupo, pues me voy a sentir mejor y voy a dar lo mejor de mí. Lo primero que debemos hacer para eso es ser muy buenos, ¿sí? Siempre tratar de actuar para el bien mío y el bien de los demás. Yo digo que si en el mundo tuviéramos la posibilidad, todos y todos tratáramos de actuar bien, nos ahorraríamos tantos dolores y tantas complicaciones. Pero pues lastimosamente tenemos una historia que a veces toca reorganizar y sanar. Entonces, lo invito a eso, a que cada que estemos en un grupo, procuremos ser lo más buenos posibles con esas personas que conforman el grupo, para de esa manera encontrar en ellos esa resonancia, esa respuesta que usualmente, si yo doy algo, pues eso es lo que voy a recibir. Bueno, entonces voy a pedirles la fotico, pues. Ay, ya por acá los estoy viendo, caramba. Me faltan algunitos. Están posando, están posando. Listo. Marjorie, muy bien. Ya casi, ya casi. Quisieron que Ginny parara por allá. Listo. Bueno. Sonrisa para la foto. Dime cómo ese pues. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Bueno, mis muchachos, es un gusto haber compartido con ustedes en la tarde. Recuerden que lo que necesiten me pueden escribir, no hay dificultad con eso. Es mejor preguntar que fallar por no haber preguntado. ¿Listo? ¿Están de acuerdo entonces con que ya demos por culminada la web? Sí. Yo tenía otra ahorita a las 6:30, pero no alcancé. No, pero alcanza a meterse rapidito. No, mañana porque también puedo, por eso la dejé, porque tengo la posibilidad de mañana a las 9:30. Ah, bueno, listo. Sí, tiene dos opciones. Muchas gracias, tutora. Que tenga buena noche. Bueno, muchachos. Muchas gracias, tutora. Igualmente, yo sí le he molestado y le he preguntado por el, ¿cómo es? La cada ratico, ya sé qué hacerlo. No, por WhatsApp no, en WhatsApp no la tengo. Por el grupo. Sí, en el grupo. Cada rato he preguntado por ahí. En el correo les dejé el teléfono mío, en el foro les puse el teléfono, por ahí está, Sí lo vi. no hay problema. No, Sí, bueno. sí lo vi, pero siempre es por ahí. Y me motivó mucho la calificación que tuve en la primera actividad, entonces ahorita estoy tratando de mejorar para sacar los 120 puntos. Ah, caramba. Bueno, que así sea. Sí. Bueno, profe, feliz Disculpe, noche. señora hasta tutora, luego. Sí. ¿para este tipo de actividades no hay link de asistencia o qué quedaría? Él solito me lo da. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Sí, él ahorita me dice. Tutora, muchas Señora gracias. tutora, feliz noche a todos los presentes. Igualmente. Chao. Un ratito.